Hola, ¿cómo están? Varones a la vanguardia, que el Señor les bendiga. Por acá el pastor Claudio, en un horario que a lo mejor tendríamos que haber estado ya de nuestras labores, nuestro culto de día viernes, quincenal que tenemos ahí en nuestra iglesia, el Tabernáculo del Quisco. Sin embargo, por las contingencias que hemos estado viviendo durante estos 2 días, con este temporal de viento y lluvia que se nos ha venido, cada uno de nosotros está en nuestros hogares, compartiendo con nuestras familias, cuidando a nuestra gente y estando ahí cobijados en cada uno de nosotros. No obstante, no podemos dejar de recibir una palabra de parte del Señor que pueda llenar nuestros corazones y me voy a tomar unos minutitos, le prometo que no van a ser muchos, como para que podamos tener este tiempo donde el Señor nos hable. Amén. Estos 2 días, una de las características que ha tenido conmigo específicamente el Señor es que he salido de la casa y he estado mirando mucho el horizonte, donde se veían muchas nubes, el viento que viene, la lluvia que va bajando y yo miraba un poquito todo eso y me daba cuenta eh, cómo el Señor trata con nosotros también en medio de la naturaleza o de las cosas que estamos viviendo. Y cuando el cielo se oscurece y cuando los vientos comienzan a arreciar, es en ese momento cuando comienza a salir la verdadera naturaleza de nuestra labor sacerdotal, de nuestra labor como varones a la vanguardia. Es en ese momento cuando somos puestos a prueba, ¿cierto? Cuando tenemos en nuestra vida situaciones que comienzan a mostrarse como que un temporal viene, como que una tormenta comienza a acercarse, y es en ese momento en que usted y yo somos puestos a prueba. Como hombres de Dios que somos, no estamos exentos de la tormenta. Como hombres de Dios que somos, no estamos lejanos a que en nuestra vida todos los días comiencen a haber situaciones que puedan llegar a nosotros y en cierta manera poner algo de intranquilidad en las cosas que estamos haciendo. Pueden ser tormentas de viento, pueden ser tormentas de lluvia, cosas que sacuden nuestro hogar, cosas que sacuden nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad familiar, nuestra estabilidad matrimonial, nuestra vida muchas veces, situaciones que comienzan como a arreciar, como estos vientos recios que hemos sentido estos 2 días y que comienzan a llegar hacia nosotros. Pero si hay algo que usted y yo tengo la certeza de eso, tenemos en nuestro corazón es que nuestra respuesta a todas estas dificultades, a todos estos temporales, no está en el mundo ni están en las cosas de afuera, sino que nuestra respuesta siempre está en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el temporal no es un obstáculo para nuestro sacerdocio. El temporal no es un obstáculo para nuestra vida sacerdotal. No es un obstáculo para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para ser buenos hijos inclusive, sino que es el escenario perfecto, es el escenario que Dios está poniendo en nuestras vidas para que usted y yo podamos cumplir con la labor del Señor. Y sobre todo, lo que el Señor hace en medio de estos escenarios que estamos viviendo es forjar en cada uno de nosotros el hombre de Dios, el siervo del Señor, el sacerdote que Dios quiere para nuestras casas, para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestro entorno, para que todo el mundo pueda saber quién es nuestro Dios y quién es el que está tratando con cada uno de nosotros. Por eso yo le voy a invitar a que el día de hoy usted pueda compartir conmigo lo que dice Mateo 7, 24 y 25, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y eso es así.
Cuando nosotros escuchamos de que durante muchos días antes a que comenzara este temporal, ya estábamos escuchando que se venía el temporal, ya estábamos escuchando que iban a haber vientos, que iban a haber lluvia, que iban a ser una cantidad de días en los cuales íbamos a estar viviendo todas estas situaciones. Y usted y yo nos preparamos para lo que era esta lluvia. Comenzamos a reparar lo que había que reparar en las casas, comenzamos a sacar todas esas cosas que se podían volar, ¿cierto? Comenzamos a preparar nuestros techos, aquellas cosas que a lo mejor estaban un poquito sueltas, las apretamos para que no tuviéramos que vivir estas situaciones. De la misma forma es con nuestra vida espiritual. En un temporal, siempre la casa va a ser el objetivo del viento. Siempre las cosas que están alrededor, el viento va a querer llevárselas. Y de la misma forma pasa con los temporales espirituales que muchas veces vivimos. Siempre van a haber cosas que van a querer derribar lo que usted y yo estamos construyendo, esos muros que estamos construyendo alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestro trabajo, esos muros de paz, esos muros de tranquilidad que junto con el Señor estamos construyendo. Por lo tanto, como sacerdotes de nuestro hogar, somos los guardianes de ese fundamento, somos los guardianes de esos muros, somos quienes estamos llamados a estar protegiendo cada una de las cosas que están cubriendo nuestras casas y que en medio del temporal, que en medio de la tormenta, obviamente nuestro enemigo va a querer destruir, va a querer sacar. Por lo tanto, el temporal que tú estás viviendo en estos días, la crisis que estás viviendo, la crisis de trabajo, la crisis matrimonial, la crisis emocional, las preocupaciones que estás teniendo por las situaciones que estás viviendo, preocupaciones económicas, preocupaciones de salud, la incertidumbre familiar que a lo mejor muchas veces estamos viviendo y que intenta golpear nuestras vidas para ver si es que de alguna forma se puede caer esta estructura que Dios está formando en cada uno de nosotros. Vemos que en esta tormenta, que vemos que en este pasaje que el Señor nos está mostrando, en esta estructura de esta tormenta que está pasando y que está viviendo este hombre prudente, hay tres cosas que son importantes que usted y yo debemos entender. La lluvia tiene que ver con lo externo. La lluvia representa las circunstancias que nos mojan, que nos hacen sentir frío, que nos hacen sentir desanimados, las cosas que son externas. El sacerdote no se queja del clima, el sacerdote en medio de la lluvia se asegura que el techo de su hogar sea firme, se asegura que las cosas que están cubriendo el hogar no se mojen. El sacerdote se preocupa de que la esperanza que estamos teniendo cada uno de los que estamos dentro de nuestra casa no pueda ser destruida por las cosas externas. La lluvia muchas veces nos moja, la lluvia nos hace sentir frío, la lluvia nos hace sentir inseguros muchas veces. Yo tuve que salir el día de ayer, por ejemplo, a dejar a la hermana Sol a su trabajo y de vuelta tuve que bajar en diferentes lados y terminé completamente empapado, muy, muy mojado. Llegando aquí a la casa tuve que mudarme de ropa y sin lugar a dudas la lluvia eso es lo que trae a nosotros. Muchas veces nos hace sentir frío, nos hace sentir desánimo. Cuando vemos que las cosas comienzan a filtrarse en medio de nuestra casa, wow, nos sentimos esa preocupación. Por lo tanto, tenemos que comenzar a impermeabilizar nuestros muros con el Espíritu Santo. Tenemos que comenzar a usar el Espíritu para que nada de lo que sea externo pueda entrar a nuestra casa. Si hay alguna gotera, si hay alguna filtración, tenemos que ocupar al Espíritu Santo en nuestras vidas para que paremos todas estas cosas, cosas que a lo mejor están entrando en nuestros matrimonios, cosas que están tratando quizás de entrar en nuestras comunicaciones con nuestros hijos, situaciones que estamos a lo mejor viviendo y que tenemos que rechazar en el nombre de Jesús para que no caigan en nuestras familias, sino que por el contrario, permitamos que el Espíritu Santo sea este impermeabilizante y que no pueda entrar nada de lluvia a nuestro entorno, a nuestras edificaciones.
El viento, por otra parte, tiene que ver con la presión. El viento muchas veces intenta movernos de nuestra posición, sacarnos del lugar de donde nosotros estamos. El viento estaba muy fuerte, en algún momento era difícil el poder mantenerse en pie con el viento que se sentía. Y eso es lo que pasa muchas veces con los vientos que vienen a nuestras vidas. Tratan de desestabilizar nuestra fe, tratan de sacarnos de nuestra posición sacerdotal, tratan de sacarnos del lugar donde el Señor nos tiene puestos y trata de sacarnos de nuestra comunión con Dios, trata de desarraizarnos un poquito de las cosas que estamos haciendo. El viento nos obliga muchas veces a inclinarnos, pero si estamos bien arraigados en la palabra, el viento solo sirve para fortalecer nuestras raíces. Hoy día en la tarde me di una vueltecita por la iglesia y hay un letrero que nosotros pusimos al lado de la bodega que indica un no entrar para dar una señal respecto a los caminos que debiéramos ocupar cuando estamos estacionados. Ese letrero está totalmente inclinado producto del viento. Y muchas veces eso los vientos que vienen sobre nosotros, sobre nuestras vidas espirituales, tratan justamente de hacernos inclinar, de que obviamente sacarnos de cuajo, sacarnos de raíz, como muchos de los árboles que hemos visto en la televisión, en las noticias que han salido y que se han inclinado y que han caído producto del viento. No permitamos que los vientos de la vida traten de destruir las cosas que en nosotros hemos permitido que el Señor simiente en nuestros corazones. Es cierto, muchas veces, como yo digo, no tenemos ningún brillo. Nada de lo que nosotros hacemos ha sido porque nosotros hacemos algo, sino que es el Señor que hace en nuestras vidas. Sin embargo, no permitamos que los vientos destruyan dónde estamos posicionados, dónde estamos arraigados, dónde estamos puestos el día de hoy. Y el tercer elemento es la roca. Y la roca tiene que ver con nuestra identidad, con lo que usted y yo somos en el Señor, con lo que usted y yo somos al momento de haber aceptado al Señor como nuestro Salvador personal y Él comenzó a vivir en nuestros corazones. Ser sacerdote no es un título de honor, sino que es una responsabilidad de edificación. El sacerdocio, el verdadero sacerdocio en la vida del cristiano no tiene que ver con una posición especial dentro de las estructuras que nosotros podamos tener, sino que tiene que ver con que somos responsables de lo que está ocurriendo en la edificación de nuestras familias, de nuestro entorno, de los que están con nosotros. Nuestra vida sacerdotal se aplica al temporal cuando en lugar de angustiarnos nos comenzamos a convertir en pararrayos y en refugio de nuestras familias. Nuestra vida sacerdotal comienza a cobrar sentido cuando en medio del temporal, cuando en medio del viento recio, cuando en medio de la lluvia, nosotros nos transformamos justamente en quienes cubrimos a nuestras familias y somos un refugio para que ellos puedan llegar a nosotros y saber que en nosotros va a tener el consejo sabio, va a tener la palabra edificante, va a tener lo que ellos necesitan en cualquier momento. Usted y yo, varones a la vanguardia, somos quienes frente al rugir del viento levantamos las manos en oración y decimos, aquí no entra el temor. Por lo tanto, ¿cómo usted y yo podemos ejercer este sacerdocio? Primero, tenemos que comenzar a trabajar nuestro sacerdocio de intercesión. Debemos ser intercesores. Cuando el ruido de afuera del viento comienza a ser fuerte, nuestra voz debe ser más fuerte dentro de nuestro refugio. Cuando vemos que las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro comienzan a tener un ruido fuerte, nosotros como sacerdotes comenzamos a levantar nuestra voz y a declarar que nuestro Señor es un Dios que hace cosas imposibles, es un Dios de lo imposible. Para Él no existe nada imposible. Por lo tanto, nuestra voz comienza dentro del refugio, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra familia. Tiene que ser aún más fuerte de lo que está ocurriendo afuera. No espere a que el temporal pase para comenzar a orar, sino que por el contrario, ore para que el hogar permanezca firme mientras la lluvia cae.
También debemos transformar nuestro sacerdocio en un sacerdocio de cobertura. En medio del frío, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que esté pasando alrededor nuestro, su palabra tiene que dar el calor del hogar, tiene que dar el calor que el Señor quiere entregar a las personas que a lo mejor vienen con necesidad, que están con alguna dificultad y que necesitan ser abrazados, que necesitan ser abrigados por la palabra del Señor. Un varón a la vanguardia no transmite ansiedad a los suyos, sino que por el contrario, transmite paz, transmite tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tercero, tenemos que transformar nuestro sacerdocio en un sacerdocio de discernimiento. El Espíritu Santo tiene que llenar nuestros corazones, porque de esa manera podemos comenzar a mirar las cosas que están pasando alrededor. Me pasó mucho mientras manejaba que me costaba mirar por el espejo, sobre todo cuando la lluvia se hace más densa. Y el temporal muchas veces intenta nublar nuestra vista, intenta nublar lo que estamos mirando con nuestros ojos, que debiéramos mirar con nuestros ojos espirituales, comenzamos a nublar, se comienza a nublar nuestra vista. Por lo tanto, como sacerdotes del Señor, tenemos que tener el discernimiento para saber qué es lo que está pasando. Tenemos que ser como sacerdotes, debemos saber discernir qué es temporal y qué es eterno, qué es algo que está pasando por alguna situación X y qué está pasando por otras situaciones. No permitamos que una racha de viento cambie nuestros principios y nuestras promesas con Dios, cambie nuestros pactos con el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos entender que nuestro sacerdocio, como varones a la vanguardia que somos, tenemos que comenzar a construirlo en base a estos temporales que día tras día vamos a estar viviendo en nuestras vidas. Oremos al Señor, cierre sus ojos. Padre Celestial, en medio de este temporal que azota nuestro entorno, vengo ante ti como sacerdote de mi hogar. Reconozco que aunque los vientos soplen fuerte y la lluvia parezca no cesar, mi casa está edificada sobre la roca que es Cristo. Te pido que me des una fe inquebrantable, Señor, para poder ser refugio en medio de la tormenta, para poder ser una voz firme, Señor, que pueda traer calma y unas rodillas, Señor, dispuestas para poder orar, para interceder, no solamente por los míos, sino que por aquellos que tienen necesidad en medio de este temporal, Jesús. Señor, que esto que estamos viviendo en nuestra vida, que este temporal, que esta tempestad, Señor, que esta lluvia, que estos vientos, Señor, que a lo mejor están tratando de hacer mella en nosotros, que lejos de derribarnos, Señor, nos permita ver la fortaleza de nuestro fundamento en ti. Darnos cuenta de cuán necesario es formar raíces en esta roca que eres tú, Señor. Y que al pasar la tormenta, tanto mi familia, mi entorno, los que me conocen, nuestros vecinos, aquellos, Señor, que están con nosotros y que dependen de nosotros, puedan decir que gracias a tu misericordia, a tu favor, a tu fidelidad, a tu, Señor, gracias sobre nuestras vidas, podemos seguir en pie. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que puedan tener una continuidad de semana o de fin de semana en paz con el Señor y siguen abrazando cada día a su familia. Que el Señor les bendiga.